Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un nuevo tema que está un poco relacionado con el tema anterior que se llama el material hereditario y su expresión. Vamos a ir a nuestra plataforma Aula Planeta y en nuestro cuaderno de estudio lo vamos a encontrar. ¿Qué vamos a revisar y estudiar de allí? Vamos a mirar la sección 1, donde nos dice que nace una ciencia, la biología molecular. ¿De qué se trata? Nosotros ya vimos la genética mendeliana que nos habla de la parte externa, qué cambios se analizan externamente para ver cómo es la herencia. Pero vamos a ir al interior en este caso a mirar qué sucede desde el ADN. Ese nació mucho después de lo que propuso Gregor Mendel. ¿Quiénes le iniciaron? James Watson y Francis Crick. Publicaron un trabajo donde mostraron la estructura del ADN. Entonces recordemos que el ADN está al interior del núcleo de las células y es el que tiene guardada toda la información de nuestra familia. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que para poder pasar esa información se dan los procesos de cada célula. Estos pasos se llaman los del el dogma central de la biología molecular. ¿Qué ocurre allí? Resulta que lo primero que ocurre es que cuando se va a pasar, se va a dar la replicación del ADN. ¿Qué significa? Que ese ADN, que luego vamos a ver que son dos cadenitas unidas, va a tener una copia completica, otras dos nuevas cadenitas para poder pasarla a la nueva célula y así se sigue dividiendo con la misma información. Pero lo otro que ocurre es partir desde ese ADN hasta formar una proteína. Recuerden ustedes que en la parte externa de los organismos lo que vemos es el fenotipo, todas las características observables, color de ojos, textura del cabello, forma de los labios, tamaño de las manos, todas esas son características fenotípicas. Pero ¿qué teníamos entonces? ¿Cómo se dan? Se dan desde la información que hay aquí en esta parte, en el ADN. Pero tiene que ir a formarse para poder que se expresen en el fenotipo en las proteínas. Miremos un poquito qué nos dicen aquí sobre que las proteínas que son y ellas que conforman. Eso lo encontramos en Profesor en Línea, Ciencias, Proteínas, Estructura. Las proteínas son las responsables de la formación y reparación de los tejidos, interviniendo en el desarrollo corporal e intelectual. Son biopolímeros, es decir, macromoléculas orgánicas con un alto contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tiene azufre, fósforo, en algunos casos hierro, cobre, magnesio y yodo. Todo esto empieza a unirse y forma unos compuestos, comienzan a unirse y forman unas estructuras llamadas monómeros que son aminoácidos. Los aminoácidos son como ladrillos que se unen y la unión de varios aminoácidos da lugar a un péptido. Si la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido y si es superior a 10 se le llama polipéptido y si es superior a 50 aminoácidos se habla de proteína y la proteína es la que va a dar las características ya que podemos observar. Vamos a ver aquí en las proteínas qué pueden dar, qué pueden formar. Algunas constituyen estructuras celulares, por ejemplo, el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina del epidermis. Algunas tienen una función hormonal, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Hay otras que mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno
y otras tienen función defensiva, como inmunoglobulinas, trombina, fibrinógeno, mucinas, y otras van a estar como encargadas de la función de transporte, como la hemoglobina, la hemocionina, la mioglobina, lipoproteínas y citocromos. Y todas así sucesivamente tienen una función dentro del organismo. Entonces, estas son las que hay que ir a formar para poder obtener lo que vemos en el fenotipo de cada organismo. ¿Cómo se forman las proteínas? Lo vamos a ver en esta parte muy general y en otro video ya vemos paso a paso qué es lo que ocurre. Todo se da a partir de lo que les estaba mencionando, el dogma central de la biología molecular. Entonces, el ADN sabemos ya que está dentro del núcleo de las células eucariotas. El ADN tiene toda la información que vienen de nuestros ancestros para ir a formar todo el organismo. ¿Qué ocurre? El ADN no puede salir del núcleo, entonces necesitamos un medio de transporte para que salga del núcleo y vaya a formar ¿qué? Vaya a formar la proteína. ¿Cómo ocurre entonces? El ADN tiene un proceso llamado la transcripción. Se activan unas biomoléculas, hace que se abran las dos cadenas de ADN y que pase otra cadena de ARN. Ese ARN se llama ARNM o ARN mensajero. Empieza a pasar por cada elemento que compone al ADN, a copiarlo, y luego él sí puede salir del núcleo, viaja al citoplasma. Cuando viaja al citoplasma, llega hasta donde, quienes forman las proteínas, quienes las sintetizan los ribosomas. Viaja hasta el ribosoma, y en el ribosoma, que está compuesto por el ARN ribosoma mensajero con la información que lleva. Cada vez que entra una molécula del ARN mensajero, el ribosoma le empieza a colocar otra complementaria. Esa complementaria la coloca el ARNT, que luego vamos a ver qué es ese ARNT. Y así se va formando estas bolitas que la ejemplifican acá, que son las proteínas, y son las que van a ir a dar las características observables. Vamos a mirar acá, vamos a ver paso a paso cómo lo damos y cómo lo colocamos en términos más entendibles para nosotros. Por ahora nos quedamos con esa primera parte. Vamos entonces a entrar paso a paso cuáles son las moléculas de la herencia. La información genética se guarda, transmite y expresa, es decir, se puede observar gracias a la presencia y acción de dos tipos de moléculas, los ácidos nucleicos y proteínas. Recordemos por favor que nosotros vimos que en los ácidos nucleicos que existen son el ADN, los ácidos nucleicos que existen son el ADN y el ARN. Esas moléculas almacenan y transfieren información genética y se componen de la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Esto es un nucleótido que contiene un grupo fosfato, un azúcar llamada pentosa porque está compuesta por 5 carbonos y una base nitrogenada. El grupo fosfato, su componente principal es el fósforo. El azúcar, hay dos opciones, que sea una desoxirribosa si es la del ADN o que sea una ribosa si es la del ARN. Y la base nitrogenada está compuesta principalmente por nitrógeno, pero son 5 tipos que hay diferentes. Todo el nombre del nucleótido depende de la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, citosina, uracilo, timina y guanina. Las simbolizamos completicas con estas letras.
Estas se unen para formar el ADN o el ARN. Miremos la estructura del ARN. Entonces, el ARN ayuda a copiarse el ADN, recuerden que es el único que puede salir del núcleo, y tiene unas características un poquito diferentes. ¿Cuáles son? Es una sola cadena. Es una sola cadena, su azúcar principal es la ribosa y estos van a ser los nucleótidos que lo van a conformar. Esos nucleótidos son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Ustedes van a dibujar cada uno de estos nucleótidos. Estos son la base nitrogenada. Recuerden que ellos están unidos además a un grupo fosfato y al azúcar. Miremos ahora el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Él tiene dos cadenas. Sus dos cadenas van a estar unidas. ¿Qué ocurre con ellas? Están formadas por la citosina, esa es la estructura de esa base nitrogenada, la guanina, la adenina y la timina. Miren una diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN está formado por la timina y el ARN formado por el uracilo. En este, ¿qué ocurre? Son dos cadenas, se llaman complementarias. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas se van a unir las que son complementarias unas de otras. Entonces, ¿cuáles son? La citosina va a ser complementaria a la guanina y la adenina va a ser complementaria a la timina. Miren los colores, siempre azul va a estar unido a verde, citosina a guanina y rojo a amarillo, timina a adenina. No importa, pueden cambiar entre ambas. Van a estar unidas y son en diferente orden las que van a formar el ADN. En el ADN vamos a encontrar estas dos cadenas. Estas dos cadenas, en el proceso que veíamos ahorita del dogma de la biología molecular, pueden abrirse y separarse para poder replicarse o para poder ser copiada por el ARN mensajero y llevarse la información hasta el ribosoma. Entonces, cuando se abre y se empieza a colocar una cadena complementaria, ¿qué se le coloca? Se le colocaría se abre y se le empieza a colocar una cadena para empezar a llevarse esa información fuera del núcleo y llegar al ribosoma. Resulta que comienza a colocarse una complementaria y comienza a copiarse la información por el ARN mensajero para salir fuera del núcleo. Resulta que se empieza a colocar la complementaria. ¿Qué es la complementaria? El ARN mensajero comienza a colocar la información que sería complementaria entre nucleótidos. Entonces, si tiene citosina, él coloca guanina. Si tiene guanina, coloca citosina. Pero si tiene adenina, no coloca timina, sino que la complementaria es uracilo. Y y viceversa, de uracilo a adenina. ¿Por qué? Porque la timina ya no aparece en el ARN mensajero. Esto lo vamos a ver con los ejercicios. Comienza a colocar la información. Por eso la cadena que se forma se llama semiconservativa. ¿Por qué? Porque está una parte de la cadena de ADN original y otra complementaria que ya ha cambiado en lo que tiene en su interior. Esa es una de las características que tiene la cadena de ADN. Vamos a ver diferentes tipos de ARN que ya se los he mencionado. El ARN mensajero o ARNM, su forma es lineal y es una copia de la información del ADN. Cada cadena de ARNM copia la información de un gen. Este ARN viaja desde el núcleo celular
cuando existe hasta los ribosomas. El ARN ribosómico forma parte de la estructura de los ribosomas responsables de hacer las proteínas. El ARNT o de transferencia tiene forma similar a un trébol. Cada ARNT se une a un aminoácido, es decir, una molécula a partir de la cual se hacen las proteínas y lo lleva hasta el ribosoma. Hasta ahora vamos a dejar aquí, luego vamos a enviar un videito por el cual ustedes van a ver cuál es todo el proceso que se da al interior y luego otro video con cómo se hacen los ejercicios para resolver este tipo de formación de cadenas de ADN, ARN y formar proteínas. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben al correo.